Hola, somos Carlos Cornejo y Lo Salgado. Nos encanta hablar sobre lo que ocurre actualmente y estar siempre informados de las noticias más importantes para nosotros. Esto es Desentonados. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Por fin ya grabando un nuevo episodio. Y es un episodio muy especial porque es el primer episodio que vamos a hacer una segunda parte. Es correcto, sí. Nos quedó mucho de qué hablar cuando estuvimos grabando el podcast de escuelas. Nos quedamos así, ni siquiera llegamos como que solo fuimos avanzando primaria, secundaria, prepa y medio mezclado. Sí. Y nos quedó todavía una gran parte que es el tema de la universidad. Las universidades, entrar a la universidad, sí. Pues decidimos grabar esta segunda parte hablando de la universidad, las universidades y todo lo relacionado a ellos. Afortunadamente vivimos en un privilegio, nosotros dos. En una sociedad. En una sociedad privilegiada. No, pero vivimos en un privilegio. Los dos pudimos ir a la universidad. Sí. Los dos estudiamos una carrera. Sí. No mucha gente puede hacerlo por muchísimas razones, pero pues es toda una experiencia. Tiene muchas cosas diferentes. ¿Tú fuiste a escuela privada o pública? Nada, siempre fue pública. Siempre fue pública, ¿no? No fue a la escuela, ¿cierto? Sí, fue una escuela pública, siempre. Ok. Bueno, vamos a tener la perspectiva de universidad pública. Sí. Sí, porque tú también tuviste. Sí, o sea, yo fui secundaria, pública. Prepa privada. Ajá. Primaria fue kinder fue pública, primaria fue pública, secundaria y prepa privada, fue la misma escuela, y luego universidad pública. Sí, yo siempre fue pública. Es que mi universidad era como un híbrido. No sé si sigue siendo así, pero era como un híbrido privada, híbrido del gobierno. Ok. Ajá, entonces como que estaba rara. Claro. Sí, no estaba completamente como pública, como una universidad cualquiera, pero tampoco estaba privada. Ya, o sea, no era como de esas, o sea, es que hay como universidades autónomas. Ajá. Y unas que solo son universidades, ¿no? Sí, no. Esa universidad, solo universidad, pero era como un híbrido, porque por ejemplo, en Campeche, yo estudié en Campeche. Okay. En Campeche está la Universidad Autónoma de Campeche. Okay. Que esa es, según yo, es como pública, ¿no? Híbrido, ¿no? ¿También? No sé. No sé, yo tampoco. No estoy seguro. No sé cómo funciona muy bien eso de híbrido y público al 100% y privado, porque hay muchas que son privadas, pero que funcionan como públicas. Ajá. Y hay muchas que son públicas, pero funcionan como privadas. O sea, entiendo que hay algunas que son, digamos, están financiadas por ciertas organizaciones, pero se vuelven, o sea, pero son públicas en el sentido de el costo de la universidad, o sea, pagas por semestre, no mensual. Ajá. Según yo, esa es una de las cosas. Que son públicas, ¿no? Que son públicas, sí. Okay. O sea, que si pagas es significativo y es un pago por semestre. Y ya no es una mensualidad que vas pagando pues cada mes, ¿no? O no es era mensualidad, por materia. Creo. Entonces, sí. Entonces, probablemente por eso era el tema de público-privado. Ajá. Y la organización, o sea, el organigrama de la universidad, no sé qué tanto depende del gobierno o no. De la SEP, ¿no? Es que hay unas que son incorporadas a la SEP y otras que no, entiendo. O sea, no estoy muy al 100 en la parte administrativa de las universidades. Sí, no tengo mucho conocimiento de eso. Pero creo que sí, o sea, sí hay una gran diferencia. Vamos a ponerlo o vamos a expresarlo desde un punto de vista como muy superficial. ¿En qué sentido? Ajá. A eso voy. O sea, hay cosas muy marcadas como el tipo de instalaciones, el tipo de maestros, el tema de los pagos, de lo que vas haciendo. Obviamente no es lo mismo. Por ejemplo, si tú te pagas la universidad, no es lo mismo pagar una mensualidad que pagar pues, una vez al semestre. Sí, ¿no? sí. Además de todos los gastos que involucran. Y cómo funciona también el sistema educativo. Y me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Cómo consideras que es el nivel educativo universitario en México? El nivel educativo universitario, o sea, como
el tipo de materias, el rendimiento escolar o en general. ¿Cómo calificarías a las universidades en México? Bajo tu forma de verlo. Pues yo creo que un poco... Ay, no sé cómo es esta palabra. Como... Ay, es esta palabra que me acuerdo que me la enseñaron en etimologías y no la tengo ahorita en la punta de la lengua. Pero es como... Promedio. Mediocre. Mediocre, esa es la palabra. O sea, es para aquellos que no sepan etimologías. Yo tampoco la sé mucho, no me acuerdo, pero es este término que no termina de ser excelente. O sea, se queda en la mediocridad, se queda a media, se queda como sin terminarse, sin llegar a la cúspide. Sí. Entonces, eso es lo que creo que significa mediocre. Ahorita no me acuerdo muy bien, pero realmente así siento que es. No creo que sea horrible el sistema educativo o las clases que se dan, pero, por ejemplo, mucho tiene que ver con los maestros, mucho tiene que ver con cómo están acostumbrados los maestros tal vez a estar dando sus clases, porque todos tienen formas diferentes de dar clases y hay unos que pues son muchísimo más interesantes que otros y te dan más ganas de estudiar con ellos. Y te gustaría que fuera así casi todas las materias para que pudieras entenderle. Y creo que mucho tiene que ver con la vocación del ser maestro. Porque muchos pueden decir, ay, claro, a mí me gusta dar clases, pero se sientan y dan nada más, y leen diapositivas, ¿no? Leen, en ese entonces a mí me tocaron los acetatos, así como impresos. Que para aquellos que no conocen son estas hojas transparentes que las ponías como en un aparato que tenía luz y se proyectaba como si fuera un proyector de cañón, pero con una hoja transparente. Y imprimir esas hojas era un rollo. O sea, ¿a ti te tocó eso? Sí, ¿imprimir hojas de acetato? Estaba increíble, a mí me encantaba. Me tocó en la prepa y en la universidad, pero creo que... O sea, bueno, en la prepa me tocó... Prepa secundaria, no recuerdo bien, me tocó imprimir y hacer, ¿no? Y ya en la universidad no me tocó a mí imprimirlo, sino me tocó maestros que usaban acetatos. Creo que 2 materias de maestros que ya eran muy viejitos y usaban acetatos, usaban la máquina, porque si no me equivoco en los salones, no en todos, pero en muchos salones había esta máquina que es como, si no lo conocen, imagínense como una impresora, pero que como un escáner, como grandecito, como alto, cuadrado. Entonces imagínense que en lugar de que el escáner le pongas la hoja para que lo escanee, es más o menos el mismo sistema, es como una placa de vidrio, ahí pones la hoja transparente y no tiene tapa, sino que tiene como un espejo. Entonces la luz tiene pasa... como un bracito. Entonces la luz pasa a través de la hoja, lo refleja en el espejo y el espejo lo refleja en la pared. Básicamente así funciona. Y eso servía porque pues no había computadoras, no había proyectores digitales. Entonces, o no habían salones que tenían el tipo de adecuaciones para una pantalla digital. Entonces eso se usaba para que puedas ver un libro o le sacaban... Porque esas hojas... podías sacarle copias, o sea, sacabas una copia de un libro y lo podías poner en esa hoja de acetato. Pero tenía que ser hoja de acetato, exacto. Tenía que ser una hoja de acetato. Y salían caras esas chingadas hojas. Sí. Entonces, cada que ibas a imprimir, hacer una exposición, pues sí tenías que como que utilizar estas hojas para que todo el mundo viera la exposición. Sí, y porque además podías usar como en capas, ¿no? Entonces podías hacer como que una hoja de acetato tenía una parte y luego otra hoja de acetato tenía otra parte. Entonces como que... Como la animación, así que aparece, pero era con las hojas de acetato. Que así, o sea, que si alguna vez han visto cómo se animaba las películas o las series de caricaturas antiguas, era eso, son en hojas de acetato. De hecho, ese sistema de capas, según yo, lo inventó Disney, ¿no? No tengo idea de quién lo inventó. O sea, que ese como esa máquina donde puedes hacer como las capas y solo mover bracitos y cosas. Y ahorita ya digitalmente se puede hacer hasta con los ojos cerrados, oprimiendo botoncitos y ya habiendo dibujado tus partes, ya puedes hacer como todo súper fácil. Pero en esa época no. Bueno, espera, regresando a eso,
Creo que los maestros tienen que tener como mucha vocación y esta parte pues es importante y no todos la tienen. O sea, es como tengo un trabajo y ya está. Sí. Y la mitad de los otros es si quiero que mis alumnos aprendan, ¿no? No sé si la mitad o menos de la mitad. Y de la otra parte pues están los alumnos, que muchas veces es como obligación tener que ir a la escuela porque... Es así, la vida tiene que poner escuela primaria, secundaria, prepa y la licenciatura. Tienes que tener un papel para poder trabajar en algún lado y es parte de tu vida y tienes que hacerlo aunque tú no quieras, ¿no? Entonces hay muchas personas que están ahí sin querer estar ahí, ocupando un lugar de personas que sí quieren estar ahí y no pueden estar ahí, ¿no? Porque no tienen el recurso económico o no están cerca de una escuela, ¿no? Sí. Entonces, siento que esa parte como que todavía no está bien segmentada, no está bien plasmada en las personas, porque obviamente las carreras sí funcionan, sí siento que tienen, ya lo habíamos hablado antes, sí tienen como que su meta y su fin, pero no todos están destinados a ejercer esa carrera que eligieron, nada más porque sí. Sobre todo porque luego la escoges a muy temprana edad y no sabes si te va a funcionar o no. Y que, o sea, creo que también somos tantas personas en México, o sea, hablando de México, somos tantas personas en México que, o sea, o tienes el acceso a poder pagar una universidad, que hay pues, digamos que hasta las más baratas son, pues, es un compromiso de pago importante que por lo menos vas a hacer por unos 3 o 4 años mínimo, mes con mes pagar, o sea, es algo que no muchas personas, y menos a esa edad, o si no tienen el apoyo de los papás, o incluso tienen el apoyo de los papás, pero pues hay muchas cosas que no pueden las costearse, familias no son tampoco tan chicas, o sea, mi familia tampoco era tan chica, entonces no era de un hijo nada más. Claro, o sea, costearlo es complicado. Entonces tienes la opción de una escuela pública donde pagas una vez al semestre, que aún así, pues es un pago, o sea, para algunas personas más sencillo, para otras no, pero es un pago. ¿Cuál es el problema? Que los cupos son tan limitados que nos llevamos a un proceso de selección arbitrario en el cual, arbitrario en el sentido de, fue arbitrario la manera en la que seleccionaron qué conocimientos son los que califican para tenerte en cierto número. O sea, tú haces un examen de español, de matemáticas, de conocimientos generales de esas áreas, y si no eres bueno en esas áreas, aunque seas muy bueno en otras áreas, no vas a acceder a una universidad pública, porque si no eres bueno en esas áreas, nunca vas a estar en el ranking suficiente como para poder entrar a una universidad. Pero es un proceso de selección aleatorio, ¿no? O sea, ¿por qué eligieron esas materias? Por algún criterio que, vuelvo a lo mismo de lo que hablábamos en el capítulo anterior, se considera que tiene más valor ser bueno en matemáticas y menos valor ser bueno en pintura. ¿Por qué? Porque sí, o sea, no hay un punto importante y solo la sociedad lo determina de esa manera. Entonces, si no eres bueno en matemáticas, probablemente no vas a poder acceder a una universidad pública porque es una parte muy importante del examen de ingreso. Y si no eres bueno, no vas a acceder a ese punto. Entonces, esto también provoca, pues, que muchas personas que tal vez sí querían estudiar, ¿no? Pues no lo puedan hacer y no puedan acceder a una carrera universitaria. Y personas que sí pueden por el tema económico o porque son buenos en las áreas en las que arbitrariamente se determinó que son las importantes, sí puedan acceder a eso y tal vez ni siquiera quieran estar, solo es un trámite más. Y por eso tenemos a un montón de personas que están en la universidad, pues porque sí. Calentando silla. Porque sí, ¿no? Y esto pasa en todos los estados de la República, en general en todo el país. Y el problema que yo veo más grande es lo que decías de por qué consideramos la universidad algo como mediocre o deficiente en ciertos aspectos. Es porque hay un montón de alumnos, un porcentaje muy grande de alumnos que no quieren estar ahí y están ahí por presión social, por presión familiar, porque no quieren trabajar, entonces pues mejor se quedan allá, ¿no? Y a eso le sumas que hay un montón de maestros que tampoco quieren estar ahí y que nada más pues van para poder
cobrar un sueldo. Y luego tienes a otros maestros que tal vez sí quieren estar, pero ganan tan poco siendo maestros que tienen que tener 3 o 4 grupos, tienen que tener 4 materias, tienen que estar en 2 o 3 universidades. Entonces, por supuesto que no les da el tiempo de poner la atención a cada uno de los grupos porque tienen que estar corriendo entre una universidad y otra, lejos de la ciudad, o entre una materia y otra, porque necesitan tener muchos ingresos de maestros para poder tener una vida acomodada medianamente, ¿no? O están los otros que tienen un trabajo, que se dedican a algo y comparten su conocimiento como maestros en esa área. Que para mí son los que son mejores normalmente, ¿no? Por lo menos en el aula, para mí. Sin embargo, ¿qué sucede? Que como la escuela, o sea, dar clases no es su prioridad, pues tampoco le pone tanta atención. En el momento en el que el trabajo les demande más de lo que les demanda la escuela, pues van a dejar el grupo o la enseñanza a lo último y nada más como, pues hagan una presentación y me lo muestran en la otra clase. Bye, adiós. Y porque obviamente no es su trabajo principal y lo hacen porque quieren cuando pueden. Entonces tampoco reciben los alumnos una educación adecuada. Pero ahí igual y te pregunto, entonces, ¿necesitamos maestros que les paguen más dinero por lo que hacen o necesitamos maestros que quieran enseñar, o necesitamos que los maestros que sean, o sea, quieran o no quieran estar allá, sea su vocación o no sea su vocación, estén realmente preparados para eso? O sea, yo creo que más... Una combinación de los tres, una fusión. Todo. No, yo creo que tienen que ser maestros que quieran estar ahí, porque pon tú que no sé, tal vez... Entiendo o puedo percibir que hay maestros que tal vez sí quieren estar, pero tienen condiciones que no les permiten hacerlo de la manera adecuada. Tanto como decía, de repente, pues si quieren dedicarse a ser maestros porque les gusta, porque realmente les apasiona y porque sienten que es su vocación es ser maestros, o sea, realmente su vocación. Pero no pueden dar solo una clase o una materia, tienen que dar 5 o 6 para poder tener un sueldo que les permita cubrir sus necesidades. Sí. Entonces, pues claro que es como, imagínate tener 6 trabajos diferentes. Sí. O sea, no... Con un chingo de empleados. Sí, un montón de cosas que hacer. Entonces yo creo que es un tema de, por un lado, gente con vocación, que les guste enseñar, porque no es lo mismo saber del tema que saber enseñar. Ese es otro punto importante. A eso iba con esta pregunta, o sea, porque realmente puede que tengas como toda la vocación y querer enseñar, pero si no estás preparado y no tienes la información suficiente que le vas a dar a las personas, y si no te interesa investigar sobre los temas, o sea, obviamente eres un maestro de la fregada. Sí, o sea, es que yo creo que para mí, por ejemplo, tiene más valor que quieran enseñar a que tengan el conocimiento. ¿Por qué? Uno, porque si quieren enseñar se van a preocupar por tener el mayor conocimiento posible. Y si se dan cuenta que no lo tienen, van a encontrar maneras para poder proporcionar ese conocimiento. Invitando a gente, haciendo cosas, creando foros, no lo sé. O sea, teniendo esas herramientas extras que le puedan dar a sus alumnos y luego explicárselos. Pero entonces, yo no tengo el conocimiento, no sé, tengo una materia sobre creación de marcas, vamos a inventar, ¿no? Entonces, yo no tengo el conocimiento suficiente porque yo estudié marketing, pero no me dediqué en la vida, ¿no? a crear marcas, me dediqué a enseñar. Entonces puedo traer, pero conozco a alguien que sí se dedica a eso. Entonces lo puedo traer, les puede contar su experiencia y luego les puedo dar yo una clase sobre lo que yo conozco de esto y sobre lo que dijo el invitado. Entonces eso normalmente sucede cuando son personas que quieren genuinamente enseñar, que les gusta y que saben cómo hacerlo. Por eso para mí tiene mucho más valor, porque hay veces que me ha tocado maestros, y obviamente también es mi experiencia, que saben mucho, que se nota que saben mucho, que son muy buenos en lo que hacen, pero son pésimos enseñando. O no les gusta enseñar. O sea, no sé por qué decidieron dar clase, sino claramente son tan celosos de su conocimiento que no lo dan. O sea, es como que, pues lo del libro ya. Ellos saben, y tú lo ves, saben que eso no es verdad, o que eso está antiguo, o que eso ya no es así. Y no lo quieren enseñar y no responden preguntas y no hacen... ¡Ay, qué mal! Y es como, pues entonces, ¿para qué das clase? ¿Para qué estás allá? ¿Para qué estás allá? No lo compartas. Entonces yo creo que alguien que tenga vocación y que quiera enseñar es más importante porque va a encontrar la manera de hacerlo. Pero tiene que ser sumado a que si se quiere dedicar a eso, tenga las herramientas necesarias para hacerlo. Lo primero es un sueldo adecuado para poder
hacerlo de manera correcta, ¿no? Entonces, y algo que también creo que es el problema más grande de las universidades para mí es la burocracia. La burocracia de las universidades creo que es lo que termina por... que se supone que esa burocracia es para proteger la educación, ¿no? Y que tenga cierto nivel, cierta calidad. Y creo que por el contrario, hoy, a como estamos por lo menos en este momento, lo que provoca es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay tanta burocracia alrededor de qué vas a enseñar en tu materia o en tu aula, que muchas personas que probablemente sean muy buenos enseñando, que probablemente tengan el conocimiento y que quieran compartirlo, no lo hacen porque les va a llevar días lograr estructurar a la manera en la que la universidad quiere que lo estructuren. Y entonces, ¿para qué? Me voy a tomar una semana, una clase, y voy a dar 6 meses. Sí, hay que hacer un paréntesis acá para que igual les expliquemos a las personas que no saben y que obviamente son alumnos ahorita o que no tienen idea de cómo funciona ser un maestro. Yo no he sido maestra, pero mi mamá fue maestra. Y tengo amigos que son maestros y pues también mi novio fue maestro. Entonces, claramente, antes de que tú te pares enfrente de una sala de alumnos, tienes que tener un plan de estudio. Y este plan de estudio tiene que tener una estructura y tiene que tener fechas y tiene que tener qué son las cosas que van a aprender los niños, de qué forma, niños, ¿no? O sea, pero ¿cómo está estructurada esta información que le vas a dar a las personas, ¿no? ¿Qué dijiste niños? Me imaginé Luis de 28. Sí, los niños. ¿Cómo que niño? Pero sí, o sea, realmente toda esta estructura que hay antes de que tú te pares a dar una clase de una forma, y este plan de estudios que tú estructuras, lo tienen que aprobar apenas. O sea, tiene que llegar una persona y decir, ok, no me gusta cómo está puesto, yo creo que tienes que hacer un cuestionario, o tienes que hacer esto, yo tienes que hacer la pasadera, como lo que estábamos hablando de la escuela, ¿no? Pero si no te aprueban, por ejemplo, la actividad que tú quieres hacer, el ir a investigar algún lugar, el ver una película relacionada a esto, si no te lo aprueban, pues tu forma de enseñanza, pues ahí se quiebra. Y es como el querer hacer algo más diferente y cool y que le interese a los alumnos y que digan, oye, pues sí, qué bueno que me metí a esta clase porque sí era lo que yo pensaba. La rompes esa ilusión de tanto del maestro como del alumno. Entonces, ahí está. Y es muy raro porque, ok, o sea, sí, como dices, o sea, todo esto lo tiene que preaprobar y tienes que adaptarlo. Y muchas veces hay cosas que sabes que no están bien o que no son correctas o que son muy anticuadas y que tienes que, bueno, pues ok. Y esto, o sea, me ha tocado desde las dos partes, desde alumno como de maestro también, en el sentido de, por ejemplo, o sea, es como, había maestros que decían, bueno, es que tenemos que hacer un examen porque me piden un examen. Pero no tiene sentido, porque mejor vamos a hacer esto, ¿no? Y hacíamos lo otro. Y teníamos que presentar un examen el cual hacía casi era como básico, ¿no? Era, ¿quieres aprobar este examen, sí o no? Sí, ok. Y así, y puntos extra, y eran como 3 preguntas y 10 puntos extra. O sea, tenían que utilizar ese tipo de cosas porque ellos tenían que entregar un examen, ¿no? De que, mira, sí hice un examen, sí los califiqué, aquí están. Tiene que haber la prueba de un examen, no el criterio del maestro de cómo los calificó, ¿no? Pero, pues, había muchos que te lo decían. O sea, tenemos que hacer exámenes, tenemos que hacer 3 exámenes, porque 3 exámenes me están pidiendo de parte de la administración, de la dirección, de lo que sea. Sí. Pero, no se preocupen, va a ser así. Ok, ahora, lo que vamos a hacer es esto y esto. Entonces, tienen que, literal, engañar a la dirección, administración, ¿no? Y a toda la secretaría, tienen que engañarlos de cierta manera. Que esa es una tontería, es una tontería. ¿Por qué? Que es una tontería. Pero también me ha tocado el otro lado donde maestros que dices, pues, no estamos, o sea, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo cosas que ¿por qué? O sea, tiene que ver con que no tienen que ver. Me tocó maestros en la universidad que hacían festivales, que hacía o sea, sí, festival, vamos a hacer un festival del 10 de mayo. Y no tenía nada que ver con Era matemáticas, o sea, de verdad, no tenía nada que ver. Pero iba a ver a la cooperativa, la cooperacha, vas a sacar cuentas allá. Pues no sé. Obviamente también hay un montón, o sea, me tocó ver un montón de corrupción dentro de las universidades. Sí, eso es normal. Con los maestros. Y está feo que sea normal, ya sabes. Está feo. Está horrible. Está feo. O maestros que hacían agarraban los exámenes
y no los iban a calificar. Entonces decían, bueno, lo voy a aventar en la mesa. Los que caigan arriba están aprobados, los que caigan abajo están reprobados. No es cierto eso. Te lo juro. Es cierto eso. Pues, sí, de bueno, verdad. yo conocía maestros que seguramente no me están viendo ahorita. Sí. Que lo que hacían era reprobar a propósito para ganar dinero para también, los extras. También. O que y yo fui una de ellas. Que en la universidad también pasaba que era como... Hacían tan difícil la clase que tenías que ir a asesorías extras que ellos mismos daban. Sí. Obviamente. Sí, para sacar la lana para sacar más dinero. Y obviamente en la asesoría se portaban muchísimo más agradables y más tranquilos contigo. No, y no solo eso. O sea, obviamente en el examen, en la asesoría te explicaba todo lo que iba a venir en el examen, ¿no? O sea, tal cual, no te decía, esto va a venir en el examen, pero es como, pues va a ser... Estúdialo. O sea, es como que, mira, creo que esto es importante, ¿no? Sí. O en lugar de hacer, no sé, hacía un ejercicio matemático y era como esto, y en lugar de que sea 2, aquí va a ser 4 en el examen, pero pues él te lo puso con 2. Entonces ya sabes, ¿no? O sea, ya... Digo, no me tocó ir a esas asesorías, pero pues muchos amigos sí. Y luego iban para que yo les explicara esas asesorías porque aún así no habían entendido nada. Sí, pero bueno, es otro tema. Pero sí, o sea, ese tipo de corrupción o que le tienes que llevar regalos. Sí, o me pasó también con una maestra que estoy segura que tampoco me está viendo. Que ella decía, ok, lo que tienen que hacer es ir a mi casa y pedirme la calificación allá. Ajá. O sea, entonces... Íbamos a su casa y le pedíamos la calificación. Un 7, maestra, por favor. Porque para esto tienes que... Bueno, yo estoy hablando tal vez de la prepa también. Sí. Pero sí también tenía que ver con la carrera. Porque en algunos casos, sumando las calificaciones de cada mes o cada bimestre o cada trimestre, tenía que darte un promedio específico para que tú pasaras al siguiente año. Y si necesitabas, por ejemplo, un 6 o necesitabas un 3 o habías a lo mejor sacado 10 en los dos y necesitabas a lo mejor un, no sé, al menos un 4. O sea, necesitabas ese 4, ¿no? Sí. Que era algo de números. O sea, no era algo como de tu conocimiento, sino era algo de números. Sí. Y pues tampoco estaba cool. No estaba padre tener que calcular más o menos cómo pasar así de panzazo. Bueno, al menos a mí me pasaba. Yo no era tan nerd, yo creo que como tú. Pero esa parte de ciertas materias que te daban tanto problema y que eran las materias más bajas, era lo que tenías que hacer y esforzarte más, mientras las otras que si eras buena, pues las dejabas ahí. Y, bueno, como soy buena no importa. Sí, o sea, es que creo que el tema de la calificación es un tema muy debatible. O sea, porque me tocaron maestros que daban tu calificación de manera arbitraria, como eso, de aventar el examen, como que también te iba en el festival, como, o sea, de ahí sacaba tu calificación. Todo lo que te enseñaba, te mostraba, lo que sea, si lo hacían, no importaba. La calificación final era eso. Y había otros maestros que también me tocaron, que era como, bueno, hacías todo bien, aprendías en la clase, sí, está bien, y al final te decía, ¿no? Tu calificación es, bueno, era de 1 al 100, ¿no? Entonces, tu calificación era, no sé, 85, ¿no? ¿Qué calificación crees que deberías de tener? Y ya, o sea, y tú respondías lo que querías, lo que quisieras. Había quien decía 100, ok, te ponía 100. Quien decía, no, pues está bien esa, ok. No, pues 90, ok. No, pues 85, no, yo creo que sí merezco un 80, ok, 80. Y ya, y te ponía lo que tú decías. Creo que eso... O sea, ambas son calificaciones arbitrarias, estamos de acuerdo, claro, ¿no? Pero creo que la intención, la perspectiva y lo que te están tratando de mostrar es diferente, sin decirlo, ¿no? O sea, creo que o sea, durante toda la clase, durante todo el semestre, se preocupaba por enseñarte, por decirte, por mostrarte, ¿no? Porque aprendieras más allá de cuánto sacaste de calificación, lo que sea. Pero no te decía, no importa el examen, porque probablemente, uno, iba a tener problemas en la administración si decía eso. Pero sabía que al final tú te podías poner la calificación que tú querías, ¿no? Sí. Porque la calificación no era importante. Y ese era el punto, y tampoco te lo decía, pero creo que eso era, para mí por lo menos yo así lo vi. El punto de, lo importante es todo lo que aprendiste a lo largo de la materia. Lo que sacaste de calificación X, no, es más, te lo cambio si quieres. O sea, si eso si te preocupa tanto por un tema, porque obviamente nosotros también lo vemos desde un punto de privilegio de la calificación es importante, pero hay personas que tienen una beca que mantener, que tienen cosas que de eso depende que puedan seguir estudiando. Entonces, un 85 o un 90 o un 100 puede significar mucha tranquilidad
en el siguiente semestre. O sea, si sacaste 85 y tú puedes decir, bueno, quiero un 100, eso sabes que en la materia donde está el maestro corrupto o difícil o bla, 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 que no vas a sacar más de 70, ¿no? Que es la calificación máxima probatoria, pues un 100 aquí, pues balancea el 70 de allá. Y eso va a hacer que por lo menos puedas medio mantener tu beca y puedas seguir estudiando. O sea, ese tipo de cosas también son importantes y que muchas veces no vemos. Y que podemos decir, ay, ¿por qué dijo 100, no? Si sacó 85. Pero pues, o sea, es algo relevante. Sí. Entonces creo que eso te enseñaba al hacer ese tipo de cosas. Y ya los otros que no se preocupaban ni en su materia por enseñar nada y que al final era casi como una burla, ¿no? De todo. A pesar de que es la misma perspectiva, la calificación es arbitraria. Sí, no está cool. Yo sí recuerdo varios maestros que sí hicieron como su chamba bastante bien. En la licenciatura, pues, obviamente mi primera opción no fue comunicación, que es la licenciatura que tengo. Siempre fue, ya lo había dicho en el otro programa. Tengo una pregunta. Ajá. ¿Cómo? O sea, paréntesis a esto, ahorita que dijiste que estudias comunicación. Según tu perspectiva, como comunicóloga, egresada. Ay, Dios mío, estas preguntas no me gustan. A ver, ¿qué? ¿Por qué crees? No, ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo definirías la... No, ¿crees que los que estudian comunicación es porque no tienen vocación? ¡Wow! ¡Qué difícil! No. Ok. No creo eso. Justifica tu respuesta. Bueno, al menos en la escuela en la que yo estudié estaba muy enfocada hacia el periodismo, ¿ok? Ok. Entonces tenía como esta institución que iba más hacia la comunicación de investigación, o sea, hacia más eso que hacia algo más televisivo o de medios o de espectáculos, ¿no? Porque la verdad nuestra sala de televisión era una porquería. Llegamos a utilizar como switches y cosas así de la consola como muy poquito. Yo no aprendí mucho de eso. Y aparte era muy antiguo todo. Y de ensayos y de cosas, de reportajes y de eso sí llegué a aprender bastante. Y era mucho de lectura. Entonces tenía como esta parte bastante fuerte en la lectura, ¿no? Pero estaba la otra escuela que también enseñaba comunicación, que es la UNID. Y en la UNID, pues era todo lo relacionado, era todo al revés. No era porque era en Campeche, sino porque era realmente toda esta parte como más de televisión y de medios y no, o sea, como de enseñar. Obviamente los que venían de la UNID nos daban la chingada cuando ellos utilizaban la consola, ¿no? Porque pues nosotros no sabíamos utilizarla, pero cuando eran preguntas relacionadas a cosas de, no sé, el existencialismo, el constructivismo, todo ese tipo de cosas, que ahorita no me acuerdo de nada de eso, pero ese tipo de cosas sí era el comunismo, todo eso. Nosotros sí éramos buenos en eso. Entonces nunca fue una parte media. Y nosotros sí sentíamos que la gente que estaba más intelectual era la que estaba en nuestra escuela y la gente que quería salir en la tele era la que estaba en la UNIT. Entonces, así lo interpretábamos nosotros. Sí, o sea, es que eso también es muy importante porque... Y te tocas un punto clave en el tema de... No, o sea, puede haber la misma carrera en varias universidades, pero la perspectiva y el enfoque es diferente. El enfoque, ¿no? sí. O sea, voy a tratar de simplificar esto que decías, ¿no? O sea, creo que donde estudiaba estaba más enfocado al tema de dirección, producción, ¿no? O sea, en el tema de hacer las investigaciones, de hacer tal vez las escaletas, los guiones, todo. Pues más que televisivo, era más de investigación. Sí, o sea, totalmente bueno, puedo llevar el contenido de un programa, ¿no? Y puedo dirigir ese contenido y ver cómo hacer, porque tienes esa parte investigativa, tienes esa parte, ¿no? O de reportaje. Y la otra era el talento en el sentido de los que salían a cuadro, ¿no? Que probablemente no tienen idea de cómo hacer una escaleta, no tienen idea de cómo investigar, no tienen idea de cómo sobrellevar un programa más que sentarse, leer un prompter, ¿no? Y hacerlo, ¿no? En la perspectiva de cuando tenemos esa edad, ¿no? Entonces también depende de qué quieras hacer. O sea, ¿quieres ser la persona cuadro? ¿O quieres ser la persona detrás? ¿O quieres los dos? O sea, eso es muy, muy importante. Que eso me pasó a mí. Por ejemplo, yo estuve estudiando en esta escuela que sí era como muy de investigación y todo esto. Y sí me gustaba y aprendí bastante.
Pero mi trabajo era en una televisora y yo lo que hacía era salir a cuadro. Pues entonces, y yo armaba mis escaletas, mis guiones, pero también salía a cuadro y leía en prompter y era toda esta parte como de, maquillaje, cosas y así, de, salir bien. Y pues vi esos dos mundos, que está muy padre. La verdad es que a mí siempre esta parte como de la televisión y toda la investigación que se hace antes de salir a cuadro, está muy cool, está muy interesante. Pero pues hay personas que no les gusta. Ajá, ¿está bien? Y es que eso es no sé si por alguna razón en la vida, pero me toca mucho que se acerquen personas a que les aconseje cosas, ¿no? Y muchos de ellos son personas que están o que van a estudiar una universidad o una carrera y no saben qué hacer, o ya están ahí y no saben si cambiarse o bla, 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 ¿no? Y algo que siempre les digo, basado en mi experiencia, es o que me doy cuenta que la mayoría de las veces el problema está en que ya saben qué quieren hacer, ya saben a qué se quieren dedicar, pero no creen poder hacerlo. O no existe una carrera que embone en eso que quieren hacer. Voy a poner un ejemplo. Es que estoy estudiando la carrera de animación. ¿Por qué? Porque me gustó la animación. Pero no sé si cambiarme, no sé si me gusta, no me gusta esto, no me gusta el otro. Y luego resulta que, platicando un poco, la realidad es que siempre quise ser muralista. Pero no era una carrera de muralismo. Por lo menos no era una universidad tradicional. Entonces tenía que estudiar una carrera por presión social, por presión familiar, Entonces decide, bueno, pues lo que más, no sé, algo vio de las materias y dijo, esta materia me gusta, me voy a meter a una carrera. Pero es una materia de las otras 37 que tiene que tomar. A mí. Yo por eso entré a comunicación, por cine. Es muy común, es muy común que por una materia que digas, mira, y luego entras y la materia ni está buena. No, fue la peor, o sea. Está horrible. Y tienes otras 37 materias que tampoco te gustan y si te va bien, te llegan a gustar algunas ahí que ni esperabas que te gustaran. Pero pasa eso y es muy común. Entonces, yo, ¿qué les digo? O sea, uno empieza a dedicarte desde ya lo que quieres ser muralista, pues empieza a hacer murales, fin. O sea, consigue dinero, compra materiales y haz murales gratis hasta que alguien decida pagarte por hacer murales. Y si tienes que estudiar una carrera por temas familiares, por temas sociales, por lo que sea, entonces elige una carrera que te complemente lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces dices, bueno, quiero ser muralista, perfecto, pero no lo sé, o sea, tal vez no tienes como cierto criterio para tu estilo, para todo, pues tal vez estudia algo que tenga que ver con arte o con apreciación del arte. O estudia algo de administración. Porque ¿para todos los artistas nos necesitamos? Porque los artistas normalmente no saben administrarse económicamente, no pueden volver lo que hacen negocio. Es muy raro. Es muy complicado. Es muy raro que un artista pueda lograr eso. Por eso existen los curadores de arte, por eso existen las empresas que administran a esos artistas, por eso existen la gente chida. Todas esas personas que hacen que los artistas tengan que comer. Deme comida. Porque es muy complicado y sobre todo al principio. Ya cuando son artistas consolidados ya es mucho más fácil. Pero al principio hay gente con muchísimo talento que sigue sin poder vivir de eso porque no confían en ellos y porque no se saben administrar. Entonces, estudia una carrera de administración, estudia una carrera de finanzas, aunque te vaya mal, aunque te vaya así, que vayas ahí medio pasando, pero vas a aprender cosas que te van a servir y ten el enfoque de estás ahí para aprender cómo administrar tu carrera de artista, de muralista, de lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, y a esto iba tomando otro ejemplo, de decir, si a mí me gusta salir a cuadros, si a mí me gusta, eso es más lógico y más probable que lo aprendas en el trabajo, haciéndolo, ¿no? Pero la parte de redacción, la parte de investigación, la parte de detrás, es muy difícil que aprendas haciéndolo si estás tratando de estar a cuadro. Entonces, si estudias una carrera que se enfoca en esa parte y tú trabajas saliendo a cuadro, tienes las dos cosas que es muy difícil de encontrar en una persona en un ambiente laboral. Los que salen a cuadro no tienen idea. Por eso pasa mucho y se me hace muy chistoso cuando ahora las personas que salían a tele, que eran actores, conductores y todo, y que hacen su producción de YouTube ellos mismos, se ve parece que tienen guantes de box y están apretando botones. O sea, es tan complicado para ellos entender, y les invito a que vayan a ver algún podcast, algún programa o alguna pieza de contenido de alguien que era de tele. Se ve que o tienen el capital para contratar a gente que haga todo y ellos solo salgan a cuadro, pero la mayoría no tienen eso, porque no encontraron otro trabajo, no sé, y decidieron hacer su canal de YouTube, ¿no?
Y se ve tan... Que parece que no tienen idea de cómo hacer nada. No tienen idea de cómo hacer un guión. No tienen idea de cómo hacer una escaleta de trabajo. No tienen idea de cómo hacer una temática del programa. Entonces solo lo ves y dices... No sé qué están haciendo, y te da risa. Pobrecitas. Porque no saben hacerlo. Sí, porque eso pasa. Por ejemplo, llega un punto en el que si tú estás en la parte como de enfrente de las cámaras, la parte de iluminación, de los equipos de técnicos, de cómo se tiene que conectar, qué con qué, eso no lo sabes. Y si tú lo quieres hacer tú solo, o sea, es muy complicado que tú te sientes y digas... Oye, ¿cómo conecto el sonido con la cámara? ¿Y cómo hago esto? Es normal, o sea, porque ya estuviste tanto tiempo haciendo ciertas cosas que pues obviamente eso es un tema desconocido para ti. O cuando ves a un youtuber o a un tiktoker o algún generador de contenido que los llevan a un programa de tele, son así, se ven súper torpes, no saben qué hacer, no saben a dónde voltear, están como lampareados de tantas cosas, porque están acostumbrados a estar grabándose con un celular en una cámara, con una cámara en su casa, no con un montón de personas, con iluminación, con maquillaje, con vestuario, con no sé qué, con el chícharo, con... Y entonces están así de no tienen idea de qué hacer, o en una película, entonces es eso, porque no tienen un complemento, y hay unos que lo hacen perfectamente en cualquiera de los dos ámbitos, que estaban en tele y ahora hacen eso, porque también hay muchos que son conductores, pero su carrera fue de producción. Entonces saben utilizar una cámara, saben hacer un guión, saben temas de audio, saben editar, saben todo, pero les gustó más estar a cuadro y están a cuadro hoy. Claro. Y se nota la diferencia. Entonces, usando ese ejemplo, a eso iba. Si no hay la carrera que quieres estudiar, o no puedes estudiarla, o cual sea el motivo, dedícate a lo que quieres hacer, empieza a hacerlo como puedas y elige una carrera que complemente eso. Porque a mí me pasó mucho. Yo estudié Mercadotecnia y Negocios Internacionales, ¿ok? Una carrera que pude haber tomado en YouTube. Y hubiera sido muchísimo más útil, práctico, y me hubiera tomado 3 meses en lugar de 5 años. Sí. 5 años. Lo mismo pienso. Por 2. 5 años para estudiar marketing. No tiene sentido para mí. Es absurdo. Sí. ¿No? Sí. Porque además, obviamente, de cuando entré a la carrera a cuando salí de la carrera, nada de esos 5 años me sirve. Nada. Hay algo, aunque sea... No. ¿Generaste amigos allá? Sí, pues eso. Pero, ¿eso te sirvió? Por eso. Pero pude haber estudiado otra cosa. O sea, pude haber estudiado 3 años. Y iba a tener los mismos amigos. Eso sí. O sea, pues cuando me enteré que en la UNIT tiene una carrera de 3 años los sábados, ¿por qué no estudié ahí? Sí, porque no es buena. Simplemente no es buena. Punto. O sea, donde estudié tampoco. Sí, bueno. En la carrera en la que yo estudié, en la época en la que yo estudié. Creo que hay muy pocas personas que están casadas completamente con su universidad. O sea, que dicen, no manches, aprendí un chingo, me encantó, fue lo mejor, la mejor experiencia. Casi... Es que, ¿sabes qué pasa? Como yo lo veo desde atrás, tiene mucho que ver con tu perfil y qué quieres hacer. Y a eso iba con el tema, y estoy de acuerdo contigo con el tema de la mediocridad y la deficiencia en las universidades, porque la mayoría, no todas, pero la gran mayoría están enfocadas a crear un montón de empleados. Por ejemplo, yo estudié Mercadotecnia Internacional. Obviamente con temas de marketing pues ves como esta parte de emprendedurismo y toda esta parte. Pero la realidad es que todo se basa en hacer negocitos. O sea, te enseñan a hacer negocitos. Negocitos. O sea, te enseñan a hacer negocitos. A mí ni eso me enseñaron. Pero aquí te enseñan a hacer como de que, pues haz jabones de miel, ¿no? Y pues ponen una marca, cositas y véndelas en bazares. Ya. O sea, no te enseñan a crecer un negocio, no te enseñan a llevarlo a otro nivel, no te enseñan a cómo administrar, a cómo ser un directivo, a cómo crear un emporio, a cómo... Nada. Es ten un negocito para que tengas fuentes de ingresos, además de tu trabajo. O sea, para que sepas cómo es llevar un negocio, ¿no? Además de tu trabajo godín. Sí. Porque está más enfocado a cómo resolver un tema cuando el CEO te pida hacer algo y tú seas el director de marketing si quieres.
Pero si eres el director de marketing de una empresa, sigue siendo empleado. Sí. No importa que seas el CEO, sigue siendo empleado. Y está enfocado en eso. Sí, por ejemplo, a mí me tocaba que los reportajes y cosas como que teníamos que hacer era como para alguien más. Sí. No era como para tu propio canal. Sí. Nunca fue como ok, vas a hacer tú tu propia empresa de diarios, ¿no? Sí. Vas a hacer tú tu propia empresa de tu propio... No un programa que va a estar en una televisora, sino tu televisora. Que iba a tener toda tu televisora. O sea, nunca fue así. Siempre fue como algo para alguien más. Sí. Entonces, la gran mayoría de las universidades, la gran mayoría de las carreras están enfocadas en eso. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Uh-huh. Y creo que también hay personas que sueñan con ser director de marketing de una empresa. Y está bien. Y entonces las carreras les quedan perfecto porque sí aprenden a hacer eso. Uh-huh. Y creo que son la gran mayoría de las personas que están contentas con su universidad y con su carrera. No todos, obviamente no, habrá personas que no, y habrá carreras que no, y habrá universidades que no. Uh-huh. Pero la gran mayoría, si hacemos un promedio, la gran mayoría de las universidades y carreras están enfocadas en ser empleado, y hay muchas personas que les gusta y que quieren ser empleado, y está padre, y entonces las universidades casan perfecto con eso. Uh-huh. Pero en un país donde la mitad de la población es pobre, en un país donde los sueldos no son lo ideal, y que tienes que tener o 2 trabajos, o un trabajo y negocios, y que conviene más tener un negocio propio que trabajar en una empresa, ¿no? Porque los puestos son limitados. La lógica diría, y si las universidades están enfocadas en ayudar a la sociedad con conocimiento, la lógica sería que desde la universidad crees más empresas y te enseñan a llevarlas a un nivel gigantesco. Sí, claro. O sea, como pasa en lugares como Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos tiene el gran porcentaje de las empresas millonarias? Porque desde la universidad les enseñan a crear una empresa y venderla a nivel mundial. No en su ciudad. No les enseñan a hacer una marca de jabones de miel y venderlos en su colonia. Les enseñan a hacer un emporio capitalista referente a no jabones de miel, a toda la industria alimentaria con miel. Y a manejarlo y administrarlo y a crecerlo y a bla, 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 ¿no? Es la diferencia. Si está bien o está mal es otra cosa, pero es la diferencia de lo que la universidad te aporta. Pero ¿no crees que haya ninguna universidad que haga esto? Por ejemplo, es que ahorita como le estás diciendo, creo que las universidades de paga como la Anáhuac o como el TEC de Monterrey o como la Salle, o sea, ese tipo de universidades pues sí son enfocadas hacia eso, ¿no? Hacia generar líderes, ¿no? Yo creo que hay universidades que sí. O sea, yo creo que hay universidades que sí lo hacen. Tristemente, la mayoría son privadas. Y digo tristemente porque es el porcentaje menor de la población que puede acceder a ese tipo de universidades. Y por lo mismo, están más enfocadas en eso. Porque también un porcentaje muy grande de los que pueden pagar esas universidades son personas que tienen el capital para crear una empresa. Ya lo tienen. O ya tienen una empresa porque sus papás tienen, porque su familia tiene una empresa desde hace 3 generaciones. O su papá vino desde cero, o su mamá, y creó una empresa gigante, y ellos pues ya pueden acceder a su universidad, y entonces aprenden a hacer ese tipo de cosas. Administrar una... Por eso ya hay hasta diplomados, carreras y posgrados de empresas familiares. Entonces, el problema está en que volvemos al mismo tema social de siempre. Es hacer a los ricos más ricos. En cambio, el tema de, pues, ¿por qué no en lugar de enseñarle a alguien, ¿no? Qué complicado es vivir en una sociedad, de verdad. ¿Recuerdas que existe este formato en México de carreras técnicas, ¿no? Donde te enseñan como ciertas cosas, ¿no? Y puedes aprender refrigeración y puedes aprender... ¿Refrigeración? Sí, o sea, para arreglar refris y aires acondicionados y así. Ah, pero eso sí es una... Pero no se llama refrigeración. Bueno, pues eso. Pero ya, sí, yo... aprende a cómo refrigerarte. No. Yo quiero, tengo calor. Pues es con el aire acondicionado. Pues sí. Te metes al refri. Sí. O automotriz. Ajá, sí. Pero sí, lo mismo, te enseñan a reparar y tener un negocito de reparaciones. No a crear una empresa. Así, o sea, sí. No a hacer... O sea, a llegar al punto en el que tú seas LG. No, es que trabajes o que tengas un tallercito o que tengas y que pues ese taller crezca y ya tengas 3 o 4 ubicaciones. Qué chido, ya creciste, ya eres un empresario.
Pero a ver, esto como que no encaja muy bien en lo otro que estábamos hablando en el otro podcast. Sobre, ok, si tú eres una persona feliz con un trabajo, vamos a llamarle mediocre, porque no es un trabajo que sea la cúspide de tu ser. De tu ser. Ni es lo peor que estás en la calle. O sea, obviamente es un trabajo mediocre. Sí. Estás feliz con eso. Ok. Y te enseñaron a hacer eso. Ok. En la escuela. Sí. ¿Necesitas aprender más? O sea, ¿realmente necesitas hacer más para crecer tu negocio si quieres a lo mejor y nada más tener un changarro? Sí, si quieres eso y estás feliz con eso, ¿no? O sea, puede ser entonces en la opción que está en ti, porque tú ya te dieron las herramientas. Eso es lo que estás diciendo. Que la escuela tiene la obligación, o la institución educativa tiene la obligación de dar todas las herramientas posibles para que tú seas un empresario exitoso. Pero si tú decides poner un changarro, pues es tu opción. O sea, es lo que tú decidiste. Claro, sí. Aún así, estés feliz o estés infeliz, es lo que a ti no te tocó eso porque tienes todas las herramientas. Eso es lo que estás diciendo. Sí. ¿A qué me refiero? O sea, si yo creo mucho en los negocios pequeños. O sea, estoy totalmente creyente de que no necesitamos tener un penthouse para tener una vida feliz. Podemos tener un negocio pequeño, ¿no? Para los que quieren tener negocios, los que quieren ser empleados, está bien. Ese no es el problema. El problema está en que si tú vas y empiezas a ver y preguntar y hacer y todo, y lo ves hasta en la... como en la cultura popular, ¿no? De cuando le preguntas a alguien, ¿cómo vas? Ah, pues ahí va, más o menos. Y ese ahí va, más o menos, eso es lo que se repite en todos. Entonces, la mayoría de las veces no están tan felices con lo que tienen y viven resentidos de la economía y del país y de la política y todo eso viene desembocado de no saben cómo llevar ese negocio que tienen a un paso adelante. ¿Por qué? Si tuvieron la fortuna de estudiar una carrera, no les enseñaron cómo hacer eso. Y si no tuvieron la fortuna de estudiar una carrera, ese es el problema. ¿Por qué no tuvieron la fortuna de estudiar una carrera? ¿No? Eso es por un lado. Por el otro, el punto es como... si te dan las herramientas para hacer todo y que tú tengas la decisión de hasta dónde quieres llegar y tienes la visión de hasta dónde quieres llegar, pues si tú quieres quedarte hasta aquí, yo no quiero ser el CEO más importante y no quiero cotizar en bolsa y no quiero nada de eso, quiero esto, ¿no? Pues está bien. Yo tener mi casita. Pero vas a ser feliz con eso. Sí. Vas a ser feliz y vas a estar feliz y vas a estar contento y no vas a preocuparte por si la política y la economía vas a estar contento con eso y ese es el punto, ¿no? Entonces creo que también las universidades, el enfoque burocrático que tienen y la experiencia que tienes como maestro o como alumno provoca este tipo de resentimiento todo el tiempo. Porque desde la universidad, lo que decíamos ahorita, de la universidad aprendes a que la manera de avanzar tiene que ver con corrupción. Porque tal vez no todos los maestros son así, pero que con uno que sea así, ya te bloquea el acceso. Entonces tienes que entrar en ese... De hecho, desde entrar a la universidad tienes que tener una palanca para tener... hay gente que tiene palanca, que palanca es como trato que das con otras personas que están dentro de la institución o que tienen una buena carta de recomendación contigo y pues eso hace que tú entres a la escuela o a la licenciatura que tú quieras. O sea, te da una pase directo, básicamente. Sí, entonces... como yo lo veo, también es como un cúmulo de privilegios y de conformismo gigantesco por la institución, por los maestros, por los alumnos, por todo, por la sociedad en general, o sea, por todo, ¿no? Otra vez, haz el experimento, ¿no? Cualquiera, si no estás escuchando, no estás viendo, haz ese experimento. ¿Por qué esta idea común de que es que ¿para qué estudia la universidad si Mark Zuckerberg no estudió, si Bill Gates se dejó la universidad? Uno, ellos son un porcentaje de la población muy pequeña, ¿no? De los que logran llegar a eso. Sí, ok, no todos somos Mark Zuckerberg, no todos somos Bill Gates, por supuesto. Entonces, es complicado decir que porque no estudiaron en la universidad lograron eso. Claro. ¿No? Eso es por un lado. Le chingaron, amigos, le chingaron. Y el otro es, estuvieron enfocados y dijeron, ¿qué es más importante para mí en este momento? ¿Invertirle a esto que estoy creando o estudiar una carrera que me va a enseñar la mitad de lo que estoy haciendo acá? ¿No?
Si tú no tienes un negocio en desarrollo, en crecimiento y estás evolucionando algo, estudia en la universidad. Porque vas a no estudiar en la universidad y tampoco vas a tener nada. Ese es el punto. Y la universidad te debería de ayudar, en todo caso, a que puedas desarrollar eso. El problema es que no lo hace. El problema es que, al contrario, te pone trabas. Y se vuelve un criterio o sea, una meritocracia en el sentido de el que le sale mejor esto, el que tiene más habilidades para esto, el que puede convencer mejor de esto, el que... A mí me impresionaba mucho, y creo que alguna vez cuando utilizaba Twitter lo tuiteé. Me impresionaba mucho cómo es posible que si estoy estudiando una carrera de negocios internacionales, de negociaciones internacionales, los maestros que me están enseñando no sepan hablar en público, no sepan presentar. ¿En serio? No saben presentar, no saben hacer una presentación. O sea, no saben hablar en público, no saben mantener entretenido a una audiencia. Se supone que me están enseñando cosas de negociación. Deja internacional. Negociación. Sí. Las bases de la negociación. En las materias que... Tendrías que estar así de... En las materias que tienen que ver con eso. Claro. Si no puede negociar conmigo el que yo ponga atención, que yo genuinamente que estaba yendo a la universidad a aprender, ¿no? Porque obviamente hay gente que no va a querer aprender y está bien. Pero si tu perspectiva y tu enseñanza tiene que ver con tomar una negociación de alguien que no quiere aceptar lo que le estés dando, tu trabajo es hacer eso. Y no saben ni siquiera hacer ni siquiera deja de presentar, hacer una presentación de manera correcta, ordenada, estructurada. No saben hacerlo. Y es como o sea, y recuerdo que tuiteé eso, ¿no? De que me sorprende que estudiando una carrera los maestros que tenemos no sepan presentar y no sepan hablar en público. Y yo decía, o sea, porque pues hubo como mucho revuelo de eso. Entonces yo decía, bueno, es que no es que yo sea experto, pero llevo 4 años trabajando, donde todos los días presento, donde todos los días hablo en público, donde todos los días estoy en junta con clientes, donde... Y pues obviamente si yo paso a presentar cualquier tema, lo puedo hacer porque sé presentar. Deja si domino o no el tema. Sé presentar, convencer y hacerlo, ¿no? ¿Por qué ellos no? Si se supone que eso es lo que me están enseñando. Se supone que debería de aprender para mejorar lo que yo ya hago con eso. Y siento que yo debería darles el curso a ellos de cómo presentar. Y eso no está chido. Entonces era como... Era muy... Sí, hay muchos maestros que realmente tenían 0 habilidades. O sea, 0 habilidades. Te digo, a lo mejor y sí sabían hacer cosas. A lo mejor y sí tenían como esta... estaban muy letrados y tenían mucha información muy concreta y buena de cualquier tema que era como indispensable para nosotros los alumnos. Pero, por ejemplo, yo tenía un maestro que nos daba comunicación... ¿cómo era la materia? No me acuerdo. Pero su apellido era Salavarría. Ok, entonces era el maestro Salavarría. Y él realmente era un maestro que todos los alumnos le tenían miedo. O sea, todos los alumnos. Pero era de estos maestros que entraba al salón con un libro siempre en la mano. Y su portafolio. El portafolio casi no tenía nada. La verdad, nosotros pensábamos que no tenía nada. Si me está viendo, maestro, dígame, ¿qué tenía el portafolio? Bueno, entraba... Dulces, ¿no? Entraba y él siempre nos marcaba leer cosas. O sea, leer ensayos, leer libros, leer cosas, ¿no? Y obviamente nos ponía como en jaque siempre, porque él sabía más. Sí, claro. O sea, porque él leía más cosas sobre un tema. Pon tú, sobre el capitalismo, ¿no? Sí. Entonces, él hablaba y tú, ¿qué significa esto y esto que dijo en esta frase, ¿no? Y todo el salón en esa clase estaba callado, siempre. Sí. Entonces todos teníamos miedo de que nos preguntara. No queríamos decir lo que pensábamos del libro porque teníamos miedo de que estuviera mal y que nos reprobaba o que nos sacara de la clase. Porque así era, así de que está mal, fuera. O sea, así. Y él nunca fue gritón, nunca fue como enojón, no. Era como muy neutro, pero toda la gente le tenía miedo porque reprobaba a todos. Porque la respuesta, si no le parecía, porque él sabía más, era, lo siento, estás mal, no lo leíste bien, vete. Y no vuelves a entrar hasta que yo te diga. Y ¿cómo aprendo así?
¿Cómo interpreto un libro si tú no hablas conmigo sobre el libro, ¿no? ¿Cómo interpreto un ensayo de alguien si yo no puedo hablar con otra persona sobre el ensayo y escuchar diferentes puntos de vista de eso? ¿Cómo me nutro si solamente me quedo con lo que leí? Entonces, era un problema y ese maestro obviamente se fue haciendo más grande y mientras más grande se hacía, más grande. Ya no cabía. Ya no cabía en el salón. No, o sea, más adulto. Le cayó agua y era como esos dinosaurios. Las plantitas que les crecen, o sea, dale pelo. Bueno, y se fue haciendo como más noble, en el sentido de que ya entraba al salón y ya nadie hacía nada y él no preguntaba y se volvió barco, o sea, se volvió barco y ya nadie hacía, y ya le dejaron de tener miedo todos, ¿no? Porque ya no le interesaba, ni siquiera le interesaba preguntarle. Y me acuerdo que esa era una de mis materias favoritas porque yo sentí esta emoción de que quiero hablar, pero no sé. Y era el único que me hacía sentir eso, era el único, pero no aprendí lo suficiente con él por eso mismo, ¿no? Y ese tipo de traumas te los dejan el que si estás en una audiencia y hay alguna pregunta, algún comentario y te quedas con ese de ¿y si lo que pregunto está mal? ¿Y si lo que digo no le va a gustar? ¿Y si no contesta? Te da miedo que... Te da ansiedad, ya sabes. O sea, recuerdo que... Y eso es culpa del maestro Salavarría, pero saludos, maestro, si me está viendo. Que tenía un maestro en la universidad que ojalá nos esté viendo. Tal vez nos pueda ver, tal vez. Pero bueno, el punto es que me acuerdo que tomé esa primera materia con él porque tomé 3 materias con él. La primera que tomé, en la universidad en la que yo estudié, a partir del segundo semestre podías tomar materias con diferentes niveles, ¿no? Entonces había esa materia que yo elegí, la mayoría lo tomaba ya cuando estaba en quinto, séptimo semestre. Yo estaba como en tercero o cuarto. Entonces, todos los del salón, la gran mayoría, pues no, prácticamente todos eran de semestre 6 para arriba. Yo estaba en mi segundo año de la carrera, estaba en el semestre 3 o 4. Entonces todos eran más grandes, ¿no? Y me acuerdo que, o sea, de entrada eso, ¿no? Ya eran más grandes, ya la mayoría estaban trabajando o estaban haciendo algo, ¿no? Yo apenas estaba empezando, no llevaba tanto tiempo trabajando y así. Bueno, el chiste es que la estructura de la materia era, él entraba, nos sentábamos todos y empezaba a hablar de como 3 cosas, ¿no? Empezaba como un monólogo de 3 cosas interesantes que vio, ¿no? Y a veces era una noticia, una nota o algo, y daba como sus comentarios también referentes a eso. Y era mucho de que te enseñaba que pues pudieras estar atento a lo que sucedía todos los días y aunque eran 3 cositas, o sea, no tienes que leerte todo el periódico, no tienes que estar con 3 cositas que sepas y que las analices, porque no era solo leerlas, sino era como analizarlas y las dialogaba, ¿no? Y estaba padre. Y su clase era muy estructurada, él era, o sea, es una persona muy estructurada, o por lo menos así yo lo veo, que además le gusta dar clases y que es de esas personas que se saben las citas de todo con los autores, ¿no? Como diría tal persona en tal libro. Está interesantísimo cuando alguien es así, me encanta. Yo soy malísimo para eso, no puedo. A mí puedo. Se me olvidan, o sea... Se me olvidan. Puedo adquirir el conocimiento, quedármelo, interpretarlo y en mi cabeza está súper claro mi interpretación, pero no sé quién lo dijo, no sé en qué libro, no sé nada. Entonces, pero no me pregunten de Harry Styles porque me sé todo. Entonces, hacía eso y sus dinámicas siempre eran en equipo y hacían ejercicios y hacía un random en la pantalla, ¿no? Y decía, por ejemplo, eran 5 equipos de 5 personas cada uno, ¿no? Entonces era un tema. Y tenías que trabajarlo en toda la clase y al final hacía un random para ver qué equipo es el que iba a exponer, ¿no? El 4. Ok, el equipo 4. Y luego de ese equipo 4 hacía un random de 5 para ver qué persona iba a presentarlo. Entonces, 3, ¿no? Entonces te podía tocar... Todos tenían que saber todo. Claro. Porque todos tenían que presentar todo, ¿no? Y era contar y hablar y decir, ¿no? Y a veces era hacer una presentación, a veces, depende. Te calificaba obviamente el conocimiento, sí, pero también creo que era un ejercicio mucho de... Tienes que estar listo para hablar, tienes que estar listo para presentarte. Sí. Estás estudiando mercadotecnia, estás estudiando negocios internacionales, tienes que estar listo para poder dar tu opinión, tu punto de vista, analizar un tema. O sea, tienes que estar listo. Y además lo demostraba él haciéndolo todos los días también, ¿no? O sea, era como... A eso voy. O sea, ese tipo de maestros que se ve que tienen vocación de maestros, encuentran y buscan la manera de lograr enseñarte, demostrarte cómo se puede hacer y a obligarte un poco a hacerlo, ¿no? O sea,
obviamente me gustó tanto la materia que pues terminé tomando 2 materias más con él. Y eran materias diferentes, pero la estructura era la misma y era lo interesante, y era lo divertido, y era lo que creo que es de las pocas materias con las que sí, no solo aprendí cosas que no tenían que ver con la materia en sí, sino en formas de aprendizaje, en formas de aplicación del conocimiento. O sea, no importa que estuviera aprendiendo lo que sea, o sea, de la materia que sea, sino el formato en el cual me puedo obligar a estudiar un tema en minutos y luego poder dar una opinión y aprender a hacer como eso. Para mí es lo que tiene muchísimo más valor que leer un libro. La verdad, qué bonito cuando nos toca un maestro que sí le gusta enseñar y que tiene mucho conocimiento, porque sí me llegaron a tocar esos maestros que sí los recuerdas mucho porque aprendiste mucho de ellos y gracias a eso, pues como que como lo viste de más joven, lo practicas y lo haces. Y eso está muy bonito. La verdad es que sí me quedo con muchos maestros, no solamente en la universidad, sino en la prepa también, y maestros también en la secundaria, que sí hacían las cosas muy cool. Y sí hay maestros que les gusta, sí hay maestros que les interesa, y eso siempre es bueno, la verdad. Sí, y se nota, de hecho, o sea, es más, pues, daba clases en otra universidad y ahorita empezó a hacer un canal de YouTube para enseñar y ahorita tiene podcast. O sea, se ve que es genuinamente sus ganas de enseñar sin importar el medio, la forma, cómo, o sea. Eso está bonito. Y está. Saludos a tu maestro, ya me cae bien. Saludos. Pues bueno, hay recomendaciones entonces antes de entrar a la universidad, tal vez. Ok, va. ¿Qué le dirías a alguien que está a punto de elegir qué carrera estudiar? Qué complicado, porque yo sé que es como... Hay mucha presión social. Le diría, tranquila. Te dirían, no me digas que me calme. Hay mucha presión social de por medio de que tú tienes que estudiar una carrera que vas a hacer el resto de tu vida. Pero no es así. No te preocupes, no va a ser así. A lo mejor y lo que estudies ahorita te va a complementar y vas a aprender muchísimas cosas que a lo mejor y no son lo que tú estás destinado a hacer o lo que tú quieres hacer al fin. Puede ser como eres una persona cambiante de sentimientos, de emociones, de personalidad también. Eres una persona cambiante de gustos. Y así como te gustaba antes, no sé, comer brócoli, ahorita a lo mejor y ya no te gusta. Y así puede ser con tu carrera. Que a lo mejor ahorita te gusta negocios internacionales. Tómala, aprende lo que tengas que aprender. Y prepárate para que a lo mejor y eso no va a ser lo que termines haciendo. Sino te va a gustar a lo mejor otra cosa, o te pueden gustar 3 cosas más. No te preocupes por eso, mientras que tú sigas en constante aprendizaje y hagas cosas que te gustan y que te nutran. Yo digo que tomes la carrera que más se parezca a lo que te gusta, la verdad. ¿Crees en los años sabáticos? Eso era justamente lo que te iba a decir, porque a mí no me hubiera gustado tomar ese año sabático, pero sí me hubiera gustado también, porque me hubiera dado como un poquito más de perspectiva de qué es lo que quería estudiar. De qué es, o sea, porque siento que es como muy pronto del paso de la prepa a la carrera, así como que, y eso es todo lo que vas a estudiar el resto de tu vida, y es lo que vas a trabajar, y vas a ganar dinero de eso, y como que es como demasiada presión, no solamente social, sino como dentro de ti, estás diciendo, oye, lo tengo que tomar ahorita porque el examen es dentro de 3 meses, y tengo que estudiar y prepararme, y no puedo estudiar y prepararme para 3 exámenes diferentes, ¿no? Sí. Entonces, siento que es muy rápido, pero tampoco siento que un año siento que es mucho. Sí. Siento que es demasiado pronto y las fechas las ponen así a propósito también. Sí. Entonces, no sé si creer en los años sabáticos. Tal vez en los meses sabáticos. Me voy a poner filosófico. Ok. El origen de los años sabáticos viene de Europa. De la familia Saba, ¿no? De Europa. Entonces eran los hijos de los reyes que se tomaban un año sabático, que era básicamente viajaban para conocer el mundo, porque en ese momento obviamente no había internet, no había nada, no había conocimiento. Y había dinero para viajar. Entonces, en barco. Se dedicaban a viajar en barco, como pudieran, alrededor del mundo conocido, y aprendían
de otras culturas, aprendían de otras cosas, aprendían de todo lo que podían lo aprendían para decidir entonces en qué se querían enfocar o a qué querían dedicar su vida pues a aprender, porque obviamente tampoco había como universidades tal cual, sino era como, pues me gustó el comercio, sí, entonces o la literatura, me voy a dedicar o el arte. a ser comerciante, me voy a dedicar a ser escribir libros. En Bridgerton hay algo así, es uno de los hermanos de Bridgerton de la serie, se va como de viaje así. Sí, eso era como y regresa bronceado. Era como lo común. Entonces, es que conocí la medicina oriental, entonces quiero aplicar medicina oriental aquí, ese tipo de cosas. O sea, de ahí viene, ¿no? Entonces creo que obviamente ya en esta época pues se pierde un poco ese significado, pero creo que ese es el significado valioso. O sea, si tú no sabes qué estudiar y quieres tomarte un año sabático para saber qué estudiar, yo te diría, pues entra a trabajar o intenta las cosas que quieras hacer. O sea, si quieres ser conductor, pues hazte un programa tú o entra a trabajar a una televisora gratis y ve qué haces, ¿no? Si tienes el privilegio de hacerlo, obviamente. Y ve si te gusta y ve o sea, y haz muchas cosas. O sea, no te quedes con una sola. Es que ese es el problema, que el conformismo y la comodidad que tienes en tu casa, un año completamente sabático, da a que te quedas flojeando o trabajas de nada, ya sabes, o sea, ayudando en la casa tal vez, pero no haces nada, y eso se ha vuelto el significado del año sabático. Y muchos papás dicen eso, y lo entiendo ahora. Porque antes decía, no te vas a tomar un año sabático para que estés huevoneando aquí en la casa. Y eso es el significado del año sabático para los papás. Que es lo mismo, tienes que tener un plan. O sea, yo te diría, si quieres tomarte un año sabático y quieres convencer a tus papás, haz un plan. ¿Qué vas a hacer? O sea, no vas a entrar a la universidad, ok. ¿Vas a esperarte un año? Ok. ¿Qué vas a hacer en ese año? O sea, ¿qué planes vas a tener cada mes? Y arma ese plan de cada mes y es como, no, es que no quiero estudiar porque no sé qué voy a estudiar. Entonces quiero hacer este mes esto, estos son mis metas para todo esto. Y pues, o sea, puede ser cualquier cosa. Sí, claro. O sea, pues, quiero trabajar este primer mes para ahorrar, para irme de viaje el segundo mes, para hacer esto, ¿no? O quiero conseguir un trabajo de esto, o quiero hacer esto, quiero emprender este negocio, no lo sé. Lo que quieras. Pero tienes que tener un plan, porque si no va a pasar 12 meses y no hiciste absolutamente nada. Y vas a estar en el mismo punto, solo que con un año de retraso. Que un año es nada. Sí, ahorita que lo veo, si es un año es nada, pero sí es importante que estés enfocado ese año, si te lo vas a tomar como sabático, porque si no, vas a estar más enfocado entrando a una carrera diciendo, ay, esto no me gusta. O sea, vas a estar más enfocado así que estando en un año sabático sin hacer nada. Y creo que el consejo más grande que les puedo dar, si ya están estudiando en la universidad, es entren a trabajar ya, desde el semestre 1. En lo que están estudiando, lo que quieren hacer o a lo que se quieren dedicar. O sea, no hay mejor forma de, 1, saber si realmente es lo que te gusta, 2, aprovechar la universidad al máximo, que empezar a trabajar al mismo tiempo. Sobre todo en carreras que no involucran habilidades técnicas tan grandes como si estás estudiando medicina, pues probablemente no puedas hacer eso, ¿no? Probablemente. Pero sí otras carreras, ¿no? Entonces, si entras a trabajar desde un principio, puedes... Porque muchas veces y no sé si te pasó, que de repente había en la universidad algunos maestros, algunas cosas que tenían un conocimiento bueno y que ya cuando estás trabajando te das cuenta de... Le hubiera podido preguntar esta duda que tengo y no hay a quien preguntárselo. Y creo que él me lo hubiera podido resolver o me hubiera dado por lo menos un punto de vista, ¿no? Sí. Hay algunos maestros que son buenos maestros y que todavía tienen como esta apertura de, pues puedes acercarte a ellos, ¿no? Pero a veces no, o a veces te da pena, o a veces no sé, lo que sea, ¿no? No tienes su contacto, la razón que sea. Pero si ese problema te lo topas mientras también estás estudiando y todavía tienes clase con ese maestro, probablemente puedas aprovechar más ese conocimiento y aplicarlo en tu trabajo del día a día. A mí me pasó muchísimo que cuando yo estaba en el año 3, yo creo, de 5, lo que veíamos en la universidad y que nos ponían a hacer, y todo el semestre en 6 meses tenía que ser, o 5 meses tenía que ser algo, yo lo hacía en una semana en mi trabajo. Entonces realmente fue muy fácil. Los últimos semestres fueron relativamente sencillos, porque casi todo lo que veía yo ya lo hacía diario. Entonces y había maestros que lo sabían, y entonces ya era como que, pues tú ya, ¿qué te voy a enseñar? Ya, X. Yo, ok, está bien. La verdad es que le quiero mandar un saludo a mi mamá, porque ahorita que estamos hablando de maestros, me estoy dando cuenta que ella
fue una excelente maestra en todo el aspecto de una persona que siempre se preocupó por sus alumnos, que sabía mucho del tema, de todos los temas, siempre supo. Y hasta la fecha sigue sabiendo. Y que hasta el día de hoy le siguen preguntando cosas, así como me estás diciendo, siguen teniendo este contacto sus alumnos con ella, preguntándole cosas o consejos sobre sus negocios, sobre sus cosas relacionadas claramente a la materia que ella daba. Y la verdad es que fue una gran maestra. Te quiero mucho, mami. Le mandamos un saludo. Sí. Y creo que esa es la mejor forma de comprobar que alguien no solo es buen maestro, sino tiene esa vocación, ¿no? Ese punto donde, pues, o sea, fue tu maestro o maestra y lo sigue siendo por siempre, ¿no? Entonces es como, ok, pues no importa que hayan pasado 10 años de que te graduaste, todavía te puedes acercar, preguntar. Exacto. Y está en la disposición de hacerlo. Y que a veces hasta terminas haciendo colaboraciones con ellos de alguna manera y eso está súper padre, ¿no? Porque ya es como bueno, nos conocimos cuando yo no sabía nada, hoy que ya tengo una carrera, hoy que ya tengo ciertas cosas, hoy que podemos trabajar pues a la par y eso también está cool. Y incluso cuando me ha tocado estar del otro lado, se siente padre, ¿no? Que sea eso. Y que veas también, de repente me toca ver cómo, pues, personas a las que yo les enseñé ciertas cosas, hoy lo que hacen, se ve reflejado lo que les enseñé. Y está padre, y se ve bonito, y es como no solo, obviamente, está esta perspectiva de me hicieron caso, lo aplicaron, lo hicieron, sino también aprendieron, lo transformaron e incluso lo hicieron tal vez mejor de lo que yo lo hubiera hecho. Entonces, y eso está padre. Sí, está bonito. Yeah. Gracias, maestros. Pero bueno, nos vemos entonces la siguiente semana. Sí. El siguiente episodio. Sí. ¿Qué nos deparará el futuro? No lo sabemos. No lo sabemos aún. Pero no estoy en la universidad. No, sí estudien. Lo que quieran. Pero trabajen también. Sí. Hasta luego. Bye. Bye.